Bienvenidos y bienvenidas a Lidera Podcast. Les habla Maciel Salas, miembro del equipo de publicaciones de la revista Lidera. Y Pierina de la Torre, miembro del equipo de publicaciones de la revista Lidera. En este episodio conversaremos con Ángela Lu, jefa de prácticas de contabilidad de Costos 1 en la Facultad de Ciencias Contables de la PUC, acerca de los estados financieros de las empresas aseguradoras. ¿Qué tal? Buenos días, chicas. Genial, Ángela. En primer lugar, ¿nos podrías comentar sobre tu experiencia profesional? A ver, bueno, yo empecé a practicar o a tener experiencia profesional cuando todavía estaba estudiando en la universidad. Recuerdo que primero empecé en Perfumerías Unidas, haciendo todo lo que es registro de compras, ¿no? Después estuve un año ahí y al siguiente año entré a Ernst Young a practicar en la rama de auditoría financiera. Eso fue más o menos en el último año, entre noveno ciclo y décimo ciclo. Y luego cuando ya terminé la universidad, ya pasé de ser practicante a asistente, ¿no? Y estuve en total 2 años y medio en Ernst Young. Ahí en verdad se aprende de todo porque ves muchos temas y sí te da la posibilidad de explorar algún campo que quieras ver en el futuro, ¿no? Y luego, ya bueno, tenía que sacar el título y tenía que hacer una pausa, así que luego del primer examen de grado de la universidad, entré a trabajar a RIMAX Seguros y estuve ahí como analista 6 años y un poquito más, viendo el tema de aplicación de las NIF por primera vez y luego armando los estados financieros para la SBS, para la SMB y posteriormente también para hacer la transformación en la presentación de estados financieros de SBS a normas NIF. Muchas gracias por compartirnos su experiencia. Y bueno, con respecto a su amplia experiencia, de hecho, en este rubro de seguros, ¿nos podría explicar brevemente en qué consiste una empresa de seguros? A ver, una empresa de seguros, como su nombre lo dice, se dedica a asegurar tanto a personas naturales como a empresas, ¿no? Brinda seguros ante la posibilidad de que exista un siniestro, es decir, cubre un riesgo. Y todo esto a cambio del pago de una prima, ¿no? Estos seguros, para que no estén muy familiarizados, se dividen en 2 ramos muy grandes. Hay ramos generales y ramos de vida. Los ramos de vida ven todo lo que son seguros de vida. Vida ley, vida individual, también rentas de jubilaciones, por ejemplo, incapacidad o ya por mortalidad al final, ¿no? Y todos los de ramos generales pueden ser, por ejemplo, accidentes, incendios, algún robo, también hay seguros domiciliarios, hay seguros contra todo riesgo también, seguros para lo que son aviones, para lo que son barcos que se llaman cascos marítimos, y todo eso está, digamos, ya definido dentro de la SBS, ¿no? Que es quien supervisa a las empresas. Y las empresas de seguros también pueden hacer operaciones de reaseguros. Es decir, que cuando hacen una evaluación al momento de asegurar a una empresa, porque generalmente los reaseguros se dan para empresas y no para personas naturales, lo que hacen es, esa póliza, contratan un reaseguro, es decir, que parte del riesgo que asume la empresa de seguros se la trasladan a otra empresa de seguros. Entonces, ya no queda, digamos, el 100% comprometida. Y si es que ocurre un siniestro, la parte que le corresponde, digamos, en el porcentaje de reaseguro, se lo trasladará también a esta otra empresa y ambas podrán asumir el pago del siniestro. Qué interesante lo que nos comenta, profesora. En ese sentido, con respecto a los estados financieros, ¿nos podría compartir cuáles serían las cuentas más importantes al elaborar un estado de situación financiera de una empresa aseguradora como RIMAX Seguros? Bueno, todas las cuentas son importantes en una empresa y para ver los estados financieros, pero cuando ves una empresa aseguradora, normalmente lo que te llama la atención, si es que la ves por primera vez, es que los nombres de las cuentas son diferentes, ¿no?
Por ejemplo, no hay una cuenta por cobrar a comerciales, sino que se llama cuentas por cobrar operaciones de seguros. Esa vendría a ser eh, esa cuenta, ¿no? Todo lo que son cuando vendes primas, cuando vendes pólizas. Luego está la cuenta por cobrar a reaseguradores, que es cuando ya se han presentado siniestros y asumiste el pago del siniestro, pero has asegurado en tu póliza de seguros que vendiste, había un reaseguro, entonces tienes que cobrarle a las empresas reaseguradoras. Eh, y una cuenta bien importante dentro del activo son las inversiones, porque si bien es cierto, las empresas de seguros se comprometen, ¿no? con los clientes a pagarles en caso ocurra un siniestro. ¿De dónde sacan el dinero? Entonces, todo ese dinero que obtienen al momento de vender las pólizas, lo que van a hacer es invertirlo. Es por eso que la cuenta de inversiones es muy importante. Por eso, cuando ven, digamos, la foto del estado de situación financiera, van a ver que la cuenta de inversiones, por el lado del activo, y la cuenta de reservas de siniestros o de reserva de primas, va a ser de un monto similar, porque tiene que haber un dinero, una bolsa con la cual poder cubrir toda la posibilidad de riesgo que asume la empresa. Entonces, por el lado del pasivo también están las reservas de siniestros y las reservas de primas, ¿no? Donde digamos que todo el riesgo calculado es lo que va a ir en esas cuentas. Y este riesgo calculado lo hace el área actuarial para poder tener una cifra. Gracias, profesora, por esta información. Por otro lado, ¿nos podría comentar con respecto a las particularidades en el estado de resultados de una aseguradora? Notamos que al revisar el estado financiero es distinto al de una empresa comercial. Sí, así es. En este estado financiero también las cuentas se van a ver con nombres diferentes, ¿no? Por ejemplo, normalmente en un estado financiero vemos las cuentas de ingresos por ventas, pero lo que vamos a ver en un estado de una empresa de seguros van a ser primas de seguros y reaseguros, que son los ingresos por las ventas, y también las primas cedidas, que son esa parte de las ventas que se ceden a los aseguradores. Entonces, eso en conjunto vendrían a ser que lo que para nosotros en otra empresa serían las ventas. Luego, para una empresa normal vendría a estar el costo de ventas. En una empresa de seguros lo que vamos a tener son la cuenta de siniestros, de primas de seguros, los siniestros. Entonces, como que cambia un poquito el nombre de las cuentas, pero la estructura se mantiene, ¿no? Después, digamos que más abajito vendría a estar lo que es el resultado técnico bruto, que es lo que nosotros normalmente conoceríamos como utilidad bruta. Y luego de eso vienen las comisiones sobre primas de seguros o algunos ingresos técnicos diversos que pueda darse, ingresos y gastos técnicos que se dan ya a partir de las operaciones de seguros. Y luego vendría a estar el resultado técnico neto, que sería como hasta ahí toda la operación de seguros vendría a ser sería el resultado que le brinda después en ese periodo determinado, ¿no? La cuenta de resultado técnico neto. Después, posteriormente, ya están lo que son las inversiones, pero eso ya va por el lado de cómo se manejan las inversiones en la empresa. Entonces, está lo que es el valor razonable. También hay inversiones disponibles para las ventas que tienen una variación, ¿no es cierto? Y eso se va a ver ya después del resultado técnico. Entonces, digamos que la parte de la empresa que se refiere a lo que es seguros va a estar en toda la primera parte hasta el resultado técnico, y lo que es el manejo de inversiones vendría a estar posteriormente a esta cuenta. Si ven algún estado financiero, bueno, al menos estoy viendo ahorita el de RIMAC, y el resultado técnico hay como, si se puede decir, una pérdida, ¿no? Entonces, toda la ganancia o utilidad vendría a estar dada por el manejo de las inversiones.
Por eso es muy importante esta cuenta, ¿no? Como les mencionaba previamente. Claro, profesora. Muchas gracias. Asimismo, entendemos que RIMAC, empresa subsidiaria del Grupo Breca, se acoge a la normativa de la SBS. Sin embargo, al trasladar la información a la compañía matriz, esta se adapta a los estándares internacionales de información financiera NIFS y NICS. En ese sentido, ¿cuál es el proceso que se sigue para la armonización entre ambas normas contables? Además, ¿cuál es la diferencia entre la normativa SBS y las NIFS? A ver, sí es cierto, ¿no? En Perú, todo lo que son bancos, empresas de seguros y también AFPs se rigen bajo una normativa SBS, ¿no? Que va a ser completamente, bueno, no tan completamente, pero va a ser diferente a las normas NIF. Entonces, cuando se presentan estados financieros para en una empresa de seguros, tiene que estar bajo estas normas SBS aquí en Perú. Las normas SBS te dan parámetros y también te dan un formato de presentación de los estados financieros y también de los anexos que tienen que presentar las empresas. Entonces, tienen que cumplir con la presentación en estos formatos. Tienen que brindar bastante información sobre sus movimientos, sobre las reservas aperturadas en cada tipo de ramo, digamos, cuánto tienen en seguros de incendios, en ventas, en reservas, por comisiones. Es decir, te piden bastante detalle, ¿no? Por cada ramo que que maneja la empresa de seguros. Y así también pide a las empresas de seguros que haya lo que se llama un calce entre las reservas de seguros y las inversiones. Entonces siempre revisan que exista, que la empresa tenga fondos para cubrir los posibles siniestros que pueda atender en el futuro, ¿no? La empresa no puede tener menos inversiones, digamos, menos activo que reservas. Y también piden un nivel patrimonial. Entonces todo eso vendría a ser por la parte de la SBS. Ahora, la SBS también solicita, o te permite, mejor dicho, hacer reservas facultativas. Esto quiere decir que la empresa de seguros, si cree conveniente realizar una reserva que no tenga que ver con las pólizas vendidas, por alguna eventualidad que pueda ocurrir, lo puede hacer. Pero en el caso de las NIF, estas reservas facultativas no son permitidas. Entonces, cuando se trasladan los saldos o cuando se trabaja la información de normas SBS a normas NIF, estas reservas se tienen que quitar. Por ejemplo, RIMAC tiene una reserva catastrófica que en años anteriores ha servido, por ejemplo, cuando ha habido inundaciones o cuando ha habido terremotos y ha tenido que atender un asegurado, pero que el evento catastrófico fue tan grande que la reserva calculada no lo podía cubrir. Entonces, con la reserva facultativa o catastrófica, ya era posible cubrir esta eventualidad, ¿no? Pero sin embargo, para las normas NIF esto no es aceptado. Otra diferencia que podría haber es que las pólizas de seguros que vende una empresa, así como se reaseguran en un porcentaje, puede ser de 30, de 60, de 50, pero también puede ser del 100%. Es decir, que ya la empresa de seguros no está asumiendo ningún riesgo. Y para NIF, si es que tú como empresa no asumes un riesgo, no es considerado como una venta ni como un seguro. Entonces, todas las operaciones que están aseguradas al 100% también se tienen que reclasificar. Ya no serían ingresos por ventas o ingresos por primas, sino que serían otros ingresos, que vendría a ser como ahí la cuenta de clientes, sino que se reclasificaría a cuentas por cobrar diversas. Entonces, digamos que se coge todas las cuentas afectadas por estas operaciones y se reclasifican.
Otra cosa que se utiliza para hacer este cambio, esta transformación de saldos, es que las tablas que utilizan en el área actuarial a veces no están actualizadas bajo normas SBS. Las que se utilizan en el Perú no están muy actualizadas, pero bajo NIFS sí tienen que ser las más actuales. Y como en Perú no trabajamos con esas tablas, se utilizan las tablas chilenas. Entonces, ahí sí hay un cambio muy grande, porque los datos son más actuales, ¿no? Entonces, la parte que se destina o que se calcula para poder establecer una reserva va a ser mayor en algunos casos. Claro, profesora, qué importante tener estas diferencias acerca de la SBS y las NIFs. Finalmente, se sabe que la NIF 17, contratos de seguro, será efectiva en 2023 en reemplazo de la NIF 4, normas de contrato de seguro provisional. De acuerdo a ello, ¿qué posibles cambios se podría presentar ante esta nueva actualización? Sí, a ver, si esta norma estaba todavía inicialmente se iba a empezar a usar en el 2021, pero ha habido una prórroga, porque todavía la están revisando. Entonces, por ejemplo, la NIF 4 te permitía, digamos, le daba muchas licencias a la empresa de seguros para poder revisar los contratos y trabajarlos de forma independiente, ¿no? O sea, por ejemplo, de acuerdo a lo que la empresa consideraba, veía los riesgos por cada cliente y de acuerdo a eso se establecía un lineamiento, ¿no? Pero con la NIF 17 lo que va a hacer es que los contratos de seguro se van a analizar y se van a agrupar. Y de acuerdo a esta agrupación, en base a algunas similitudes que puedan tener, la empresa tiene que aplicar una política contable. Pero esta política tiene que ser para cada grupo de contratos y ya no va a ser de forma individual. Entonces pueden agruparlo definitivamente lo van a agrupar por ramos. Por ejemplo, los contratos de asistencia médica que tengan asegurados de entre tal y tal edad, por ejemplo, que presenten estas características, se van a tratar de esta manera. Y así por cada tipo de contratos o por cada grupo de contratos de seguros. Entonces ya no se va a ver de forma individual. Y eso también va a permitir que pueda ser más estandarizado, ¿no? Y también más comparativo. Y sí, definitivamente todavía se está revisando la norma, ¿no? Todavía las empresas tienen que ver de qué forma puede afectar en el manejo de los sistemas, porque digamos que cada área tiene que revisar cómo le puede impactar, ¿no? Y para eso se está haciendo todavía un estudio. Claro, profesora, qué interesante lo que usted nos menciona acerca de esta nueva actualización que pues se va a ver efectiva recién en el año 2023, que va a permitir que el proceso sea mucho más estandarizado. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición del podcast académico. Este fue un episodio más de Lidera Podcast. Recuerden que también nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube y Spotify como Revista Lidera. Gracias por escucharnos y hasta un próximo episodio.